Este canal fue creado principalmente para personas invidentes, débiles visuales y todos los que quieren disfrutar de un libro y no tienen tiempo de leerlo, pero sí de escucharlo. Todos los derechos son del autor. La resurrección del arcángel, de Nalini Singh, del gremio de los cazadores, capítulo 3. Cassandra se retorció y giró incapaz de descansar. Las llamas en las que dormía era consuelo, barreras contra las corrientes del tiempo que le mostraban demasiado, pero solo podía escapar por completo de esos torbellinos cuando estaba en un sueño profundo y verdadero, y en el que no podía caer cuando tenía a su cuidado ángeles que eran un peso descontrolado de poder e historia. Hasta Ad, Micaela, Favashi y Sanaya estaban todos atrapados en el medio. Pero no eran solo estos arcángeles los que Cassandra observaba. Otro también dormía un sueño antinatural, lejos de ella. Sin embargo, ese ser estaba conectado a ella por un hilo atado a otro. Su sangre unida profundamente debajo de la superficie. Tal vez sus pulsos finalmente latieran a tiempo, pero no hoy. Hoy ninguno de los durmientes tenía pulso, no mostraba ningún signo de vida. No sabía si soñaban, pero sí sabía que no tenían conciencia del mundo. Eso era una misericordia dada a sus heridas. Sin embargo, podía sentir sus mentes enormes y poderosas, y esas mentes estaban no en reposo. Ni una de sus hermosos le hubiera preguntado cómo sabía esos hechos. No podía haber respondido. Todo lo que tenían eran conjeturas. Tal vez era porque los arcángeles heridos dormían en el abrazo de su fuego, sus mentes unidas a ella por tenues hilos que le permitían monitorear sus vidas, porque, a pesar de todas las circunstancias y apariencias externas, vivían. La chispa dentro de ellos parpadeaba, pero no extinguida. Aún. Ella no podía ver ninguna de sus líneas de tiempo futuras, ni siquiera el más mínimo atisbo. Cada una conducía a un nudo enredado tan apretado que era pura oscuridad. Sin embargo, atrapó otras cosas en las estelas que incendiaron en su descanso superficial. Sus lechuzas revoloteaban a su alrededor, sus plumas suaves y blancas mientras ella se sacudía y se retorcía en su sueño, sintiendo lo que le esperaba. Trató de no mirar la estela. Estaba tan cansada, su mente era una vidriera rota, con tantas grietas que nunca podría volver a estar completa. Los colores de ella eran los colores de él. Kin. Su Kin. Las lágrimas rodearon sus mejillas mientras luchaba contra la compulsión de mirar, pero nunca había ganado esa pelea en los eones desde que su regalo le fue otorgado por primera vez. A veces, cuando cuerda, se preguntaba si parte de su ira se debía a que siempre perdía la batalla. Era tan vanidosa y arrogante que se enfurecía por su constante incapacidad para ganar. Risas, un toque de locura. Esa era ella. No. Ella no estaba enojada. Hacía mucho tiempo que había pasado la ira. A través del terror y la rabia, un dolor tan pesado que era su propio aliento. A veces pensaba que debía hacer nacer de las lágrimas. Nada para ellas más que agua salada. Su mente calidoscopio se hizo añicos de nuevo, más fracturas en las vidrieras. Y la estela se abrió frente a ella, mostrándole innumerables hilos, millones de vidas, millones de posibilidades. Una elección podría conducir a esto,
otra a aquello. Pero algunas elecciones conducían siempre a una sola cosa. Caminos canalizados en un solo cuello de botella. Esos eran los futuros grados en piedra. Al igual que el futuro que latía rojo frente a ella en forma de alas escarlata que brillaban, rojas como la sangre, pero hermosas. Incluso cuando el pensamiento pasó por su mente, las alas comenzaron a oscurecerse, a un rico rubí que era encantador. Luego bordeando con azul, todavía encantador, con un suspiro que la hizo estremecerse. El azul y el rojo comenzaron a mezclarse, pero en lugar del tono violeta que debería haber resultado, las alas se volvieron de un verde enfermizo. Gotas de sangre se deslizaron por las plumas, cada gota de un negro viscoso que salpicó la estela y cubrió las carreteras en una plaga que se extendió rápidamente y diezmó todas las líneas de tiempo futuras. Las plumas cayeron las alas, extendiendo aún más la plaga. Se sobresaltó su corazón repentino, el eco del tapiz retorcido tal par de las alas podridas. No, un susurro. No, han pagado el precio. Han sobrevivido. Este deber ser un tiempo de reconstrucción y esperanza. Pero las alas continuaron contaminando las estelas con su veneno. Una por una. Sobre y sobre. Hasta que las alas no eran más que huesos podridos por la infección. Y todo el futuro era un estrangulamiento nocivo sin salida. Gritando, levantó las manos para sacarse los ojos. Pero sus lechuzas pisaron sus dedos, recordándole que podía morir, que podía caer muy bajo de la superficie y permitirse ahogarse en la nada. Pero ella no pudo escuchar a sus queridos búhos hoy. No podía verlos. Todo lo que podía ver eran los huesos podridos de las alas, rompiéndose, cayendo, esparciendo más veneno, clavando sus uñas en sus ojos. Se los arrancó. La sangre cubría sus dedos, resbaladizos y brillantes como el acero, pero no importaba cuánto daño se hiciera a sí misma, ella todavía veía. Ella todavía lo sabía. Sus lechuzas, angustiadas, agitaron sus alas en un esfuerzo por calmarla, pero aún así ella gritó, hasta que... Un solo hilo de la estela que brillaba con diamante negro se separó de una línea más gruesa. La línea principal se cubrió con el veneno y entró en el nudo, que era el final de la eternidad. El final de todo. El diamante oscuro fluía hacia un futuro más allá del cual yacía, más infinita posibilidades, las estrellas parpadeando, cobrando vida una tras otra. Cassandra quería ahuecar sus manos, ensangrentadas alrededor de este único hilo de esperanza, pero no era así como funcionaba su don, como había funcionado alguna vez. Era por eso que siempre estaba un poco enojada. Una sola encrucijada. Su murmullo no llegó a nadie, atrapó en los fuegos que había encendido para evitar que sus pensamientos se filtraran en la mente de los demás. Elena, era esa niña mortal convertida en ángel. Se merecía un poco de paz de los susurros de un antiguo loco. Así que solo sus lechuzas escucharon sus gritos, sus palabras. Porque los arcángeles que tenían en sus brazos no podían oír, no podían escuchar. Estaban en un lugar mucho más allá del dolor, más allá de este mundo,
quizás más allá de la curación. Cerrando los ojos que ya se estaban regenerando, Cassandra volvió a caer en un sueño irregular. Ella seguiría escuchando por sus encargos y por el otro. Tal vez una despertaría. Tal vez vislumbraría una alegre sorpresa en la estela. Había sucedido antes. Algunas fuerzas eran más grandes que el destino mismo, porque había visto a Elena con una vida en una única y frágil línea de tiempo. La mortal había caído en los brazos de su arcángel, rota y moribunda. En cada línea de tiempo, pero en todos los demás, ella había muerto. Desapareció y con ella todas las líneas de tiempo que surgieron de ella, el mundo un lugar completamente diferente, un lugar fétido y de muerte. Un lugar tan terrible que Cassandra había interferido. Había puesto migas de pan de previsión que condujeron a acciones que condujeron a otras acciones. Lillón había despertado a Alexander porque pensó que él despertaría, pero fue el arcángel de la muerte quien puso en marcha esa cadena de movimientos. Tantas migas de pan cuidadosamente puestas, tantas alas de mariposa en el éter, porque si bien Cassandra no podía cambiar el futuro, había aprendido que podía influir en él dependiendo de cuál de sus visiones compartiera. Compartir que Li Yuan gobernaba todo el mundo sería un peso sobre los hombros de todos aquellos que luchaban, robándoles la voluntad y la fuerza. Compartir que había visto un paisaje quemado y devastado se convertiría en un horror susurrando en la nuca. Así que había compartido otras cosas, verdades oscuras, pero no las más oscuras. Y hoy, en su locura, comprendió que había alterado el futuro, pero solo hasta cierto punto, porque al final se había reducido a la voluntad de vivir de un mortal y la forma del amor de un arcángel, que ella no podía cambiar, no podía manipular. Ahí fue donde terminó su poder. Pero tal vez fue suficiente. Tal vez podía vivir viendo el futuro si pudiera alterarlo, aunque fuera una fracción, un pensamiento que se desvanecía mientras se deslizaba más profundamente en el descanso. Sin embargo, mientras lo hacía, vio una imagen final que se convirtió en una profecía silenciosa. Los amantes caen, los amantes se levantan. El río deja de fluir. Esta vez será el final. Hasta aquí el capítulo 3 de La resurrección del arcángel. Si este capítulo te gustó y todas mis narraciones, te invito a suscribirte a mi canal y por favor, comparte. Gracias por escucharme.